Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de la palabra del Señor. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor Eterno, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Padre, que su nombre sea glorificado a través Señor, de esta palabra, de las verdades que vayamos a transmitir por este programa. Una bendición a esos amigos oyentes y hermanos que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, no las nuestras, Señor Eterno. En el nombre bendito de Jesús, le pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros, Padre. En Jesús, que intercede por nosotros, le rogamos. Amén. Amén. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes una vez más por su fiel sintonía. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos alegramos por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Estamos presentando una serie de temas muy importantes basados en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 11 de su libro. Así que estemos pendientes porque el programa de hoy es un programa muy interesante. Queremos hablarles también de nuestros puntos de contacto. Estaremos dando nuestra dirección y nuestros números de teléfono si usted desea contactarse con nosotros, si desea ordenar algún material o algún otro programa que hayamos presentado. Y ya que mencionamos esto, queremos decirle que en nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org, allí usted encontrará cada uno de estos programas radiales que hemos presentado en épocas anteriores. Usted entra allí y usted va a ver un encasillado que dice programas radiales, la verdad presente. Cuando usted le da un clic allí, aparecerá una lista con sus nombres y sus títulos respectivamente de cada programa y usted lo podrá escuchar en su tableta, en su computadora o aún en su teléfono inteligente. No se olvide de visitar esa página www.elfuerteclamor.org y allí también encontrará videos de nuestra iglesia que se han presentado allí y que con mensajes bíblicos, por supuesto, y usted los podrá ver y escuchar en nuestra página allí de nuestro ministerio. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de esas bebidas alcohólicas, del tabaco y las drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con la parte número 2, aquí en los minutos de salud, de los peligros del glutamato monosódico para la salud. Cómo eso afecta a la salud y es un elemento que se usa hoy en día en las casas y quizás ni nosotros, amigos oyentes, quizás no nos damos cuenta que lo tenemos en nuestros hogares. Pero como de costumbre vamos a poner la palabra de Dios por delante aquí en los minutos de salud. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Qué hermoso texto, hermano Frank. Aunque la Biblia desea que todos nosotros disfrutemos de buena salud y que seamos prosperados en todas las cosas, a nosotros, por supuesto, y a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, nos toca el saber escoger qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Necesitamos saber cuáles son los alimentos que nos proveerán buena salud y cuáles son los que debemos descartar porque son perjudiciales para nuestra salud. Uno de ellos es el glutamato monosódico. Y en nuestro programa anterior, amigos oyentes, comenzamos a hablar acerca de este peligroso aditivo contenido en muchos de los alimentos que son consumidos por las personas
que no escuchan, quizá, hermano John. Y tal vez, amigos oyentes, ni se imaginan que son parte de su menú diario. Realmente empecemos con esta pregunta, hermano John. ¿Qué es exactamente el MSG o glutamato monosódico? Tal vez recuerde cuando el polvo de MSG llamado Accent llegó al mercado de los Estados Unidos por primera vez. Bueno, esto fue hace muchas décadas atrás, en 1908 para ser exactos, cuando se inventó el glutamato monosódico. El inventor fue Kikunae Ikeda, un hombre japonés que identificó una sustancia natural potenciadora de sabor de las algas. Tomando un poco de esta sustancia, fueron capaces estas personas de crear el MSG, un aditivo hecho por el hombre. Entonces él y su compañero crearon Ajinomoto, que en la actualidad es una de las productoras de MSG más grande del mundo. Y curiosamente también fabrica medicamentos esta fábrica, hermano John. Muy importante, químicamente, amigos oyentes, o sea, químicamente hablando, el MSG, o sea, el glutamato monosódico, está compuesto por un 78% de ácido glutámico libre y un 21% de sodio y hasta un 1% de contaminantes. Es un grave error pensar que el MSG es un condimento o ablandador de la carne. En realidad, el MSG tiene muy poco sabor. Sin embargo, cuando come MSG, usted, amigo oyente, piensa que el alimento que está comiendo tiene más proteína y mejor sabor. En el 1959, la Administración de los Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos etiquetó el MSG como generalmente reconocido como seguro. O sea, pasó una prueba, hermano John, supuestamente. Gracias por sus siglas en inglés. Y se ha mantenido así desde entonces. Sin embargo, era una señal evidente cuando tan solo 10 años después, una enfermedad conocida como el síndrome del restaurante chino entró a la literatura médica, describiendo numerosos efectos secundarios que van desde el estumecimiento hasta la taquicardia, experimentados por las personas después de comer MSG. ¿Por qué el MSG es tan peligroso? Hacemos esa pregunta. Una de las mejores descripciones de los verdaderos peligros del MSG proviene del doctor Russell Blakelock, un neurocirujano certificado y autor del libro Excitoxins, o sea, Excitoxinas, el sabor que mata. En el libro explica este doctor que el MSG es un excitotoxina, lo que significa que sobreexcita las células del cuerpo humano hasta el punto de dañarlas o matarlas, causando daños cerebrales en diferentes grados. Oigan bien, e incluso desencadenando o empeorando trastornos de aprendizaje, Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig y otras enfermedades más. Por eso, hermano Fran, podemos darnos cuenta que en este tiempo que estamos viviendo hay muchas personas que están sufriendo y muriendo de estas enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades más. Lou Gehrig, como usted dice. Y quizá los amigos oyentes se están dando cuenta del por qué algunos menús de los restaurantes chinos dicen no MSG. Lo tienen tachado como de aquí no usamos eso. O sea, ya saben la persona que hay un problema con ese producto. Parte del problema es también que el ácido glutámico libre es el mismo neurotransmisor que su cerebro, sistema nervioso, ojo, páncreas y otros órganos utilizan para iniciar ciertos procesos en su cuerpo. Incluso la FDA señala que estudios han demostrado que el cuerpo utiliza el glutamato, un aminoácido, como un transmisor de los impulsos nerviosos del cerebro y que también hay tejidos sensibles
al glutamato en otras partes del cuerpo. O sea que el cuerpo no está diseñado para este producto, hermano John. Es correcto, la función anormal de los receptores del glutamato ha sido relacionada con ciertas enfermedades neurológicas, como ya lo mencionamos, el Alzheimer's y la coria de Huntington. Inyecciones de glutamato en animales de laboratorio han dado como resultado daño en las células nerviosas del cerebro. Hermano Fran, vamos a abundar en cuanto a este importante tema porque no hemos terminado todavía, porque verdaderamente este glutamato monosódico está llevando muchas personas a la muerte por un sinnúmero de enfermedades como el Alzheimer's, como la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades más. Y queremos pues advertirle a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando de que tomen nota de lo que nosotros estamos diciendo, y si hay que eliminar una serie de productos de nuestras alacenas que tal vez hemos estado consumiendo por años, creo que es el tiempo de hacerlo antes de pues correr peligro más adelante en nuestras vidas. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Y sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la continuación del capítulo 11 de Daniel, parte número 5, con el subtítulo A riberas de los ríos Ilaí e Hidekel. Como hemos dicho anteriormente, una profecía que va a tomar su cumplimiento en el tiempo del fin, o sea, en nuestros días. O sea, que está teniendo ese cumplimiento ya ante nuestros ojos. Y es por eso que nos hemos dado la tarea de presentar estos temas, porque prácticamente nos está diciendo la profecía bíblica de que el tiempo del fin está cerca. Y lamentablemente son temas que hoy en día en el mundo cristiano moderno, hermano John, no se predican y ni se enseñan a las iglesias. Y la Biblia es bien clara que dice que no podemos menospreciar las profecías. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:20. Exactamente. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20 y 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. O sea, que tenemos que estar atentos, hermano Frank. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Amén. Hermosas palabras del apóstol Pedro. En nuestro programa de hoy, amigos oyentes, vamos a continuar escudriñando una extraordinaria profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel. Esta sería la parte número 5, así que ya hemos abordado 4 partes anteriores. Hoy continuaremos analizando cada uno de los eventos proféticos contenidos en este capítulo que nos ayudarán a darnos cuenta cuán cerca estamos del tiempo del fin. Hermano Frank, antes de leer esos versículos que usted tiene ya ahí a la mano, queremos mencionar algo para beneficio de nuestros amigos oyentes. Recordar que a la altura de esta profecía ya, en Daniel capítulo 11, versículo 31, ya el profeta, cuando habla del rey del norte, que antes era Roma imperial, Roma pagana, que fue por muchos años, ya a esta altura de esta profecía, a partir del versículo 31 en adelante, hasta que termina el capítulo y hasta el tiempo del fin, el rey del norte es el papado, o sea, el poder papal en el tiempo del fin. Así que tenemos que aclarar eso, porque cuando dice el versículo 32 con lisonja, se refiere al rey del norte, que es el papado. Usted tenía por allí los textos, ¿verdad? Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35 nos dice, con lisonjas, o sea, el rey del norte seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser
depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muy importante. Usted mencionó en el programa anterior a Clodoveo, este rey de Francia, cuando Clodoveo se convirtió del paganismo al catolicismo y ofreció su espada al papado, o sea, al rey del norte, en este caso, recibió lisonjas, como dice allí los versículos de Daniel 11:34, y adulaciones en forma de títulos honoríficos tales como la Suprema Majestad Cristiana, el hijo mayor de la iglesia, así fue llamado Clodoveo. El papado, por medio de su poderosa maquinaria diplomática, trataba por medio de la suavidad de las palabras, la adulación y las lisonjas, ganar adherentes. Lógicamente, lo que no podía hacer con las palabras, lo hacía con la fuerza, la extorsión, la persecución, la cárcel y la tortura. Eso era prácticamente la forma de trabajar del poder papal o el rey del norte en ese entonces. Mas todos aquellos que se negaron a dejar sus principios y su integridad, se esforzaron a predicar el evangelio, instruyendo a muchos, pero muchos de ellos también fueron mártires de la verdad. O por la verdad. Por la verdad, sí. Satanás usó la persecución para erradicar la luz de la palabra de Dios, pero el Señor usó, como nos dice Daniel 11:35, la persecución para purificar a los santos. Amén. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, dice el versículo, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Qué hermoso esas palabras. O sea que ya estaba profetizado, hermano Frank, que el rey del norte, unido con el poder civil, vemos a Clodoveo y a todos estos reyes de Europa que se pusieron a las órdenes del poder papal, usaron el poder civil para perseguir a los santos del Altísimo y pues iban a pasar por ese proceso de purificación y de persecución y de prueba. Durante la persecución papal hubo determinados periodos de tiempo en que ésta no se hacía sentir, debido a que Dios se ocupaba de distraer a los gobiernos perseguidores y al papado con problemas internos, sediciones, conflictos con otros países, etc., o el afán de conquistas. De esta manera fue protegiendo a su pueblo, oigan bien, de la barbarie de los hombres y de su enemistad hacia la palabra de Dios. O sea que Dios obró en beneficio de la iglesia en ese tiempo, hermano Frano, si no la iglesia hubiese sido exterminada completamente. Aunque la ayuda más significativa que envió Dios a su pueblo fue a través de los hombres de la Reforma, destacado entre ellos como Juan Wycliffe y Martín Lutero por allá en el siglo XIV. Sin embargo, la persecución papal se produciría en un margen de 1260 años, desde el año 538 al año 1798 después de Cristo, tal y como lo enseña el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 25, que nos dice: y hablará palabra contra el Altísimo, o sea, el papado, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y en Daniel capítulo 11, versículo 35, nos habla de un tiempo señalado o un tiempo determinado. Y esto es otro que en el tiempo del fin, que empezó a concluir en el periodo papal del 15 de febrero del 1798, cuando el general Berthier se llevó cautivo en Francia al Papa Pío VI. Y hemos hablado mucho y tenemos programa de eso, hermano John, en el pasado, ¿no? Exactamente, o sea que Dios, hermano Frank, en su amor y misericordia, como usted lo acaba de mencionar, y volviendo a Daniel 11:35, me gustaría volver a leer ese texto para beneficio de las personas, para que podamos entender bien. También algunos de los sabios, o sea, los mártires en este caso, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Muchos de ellos fueron purificados y emblanquecidos con la persecución papal. Pero dice ahí hasta el tiempo determinado
porque aún para esto hay plazo. O sea, hermano Frank, que Dios tenía un tiempo determinado. Y estaba en control de su pueblo. Es correcto, tenía un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que el poder papal hiciera de las suyas, o sea, empuñara el cetro del poder y persiguiera a los santos del Altísimo, pero ese tiempo concluyó, como usted lo acaba de mencionar, el 15 de febrero de 1798, cuando Francia, a través de el general Berthier, llevó cautivo allí a ese país al Papa Pío VI. Muchos hoy están cayendo en el engaño al pensar que el papado de hoy nunca se puede comparar con el papado representado por la profecía del libro de Daniel. Y mucho más ahora que supuestamente el obispo de Roma pidió perdón precisamente por esa inquisición, hermano John. Así es, pero el mismo profeta Daniel, hermano Frank, oigan bien, amigos oyentes, yo no sé si usted le va a hacer caso al pastor de su iglesia o al sacerdote de su parroquia, o le va a hacer caso a lo que dice la palabra del Señor, porque el profeta Daniel, inspirado por Dios, por el Dios Todopoderoso y Eterno, a través del Espíritu Santo, nos dice que Roma, o sea, el poder papal, nunca cambia ni cambiará. Aunque hoy el papado tal vez no usa los mismos métodos de persecución por el momento, como tortura de las barbarias de la época de la Edad Media, lo que fue una cosa, esa barbarie que se practicaba en ese tiempo. Impresionante, sigue pretendiendo lo mismo objetivo. ¿Y cuáles son esos objetivos, hermano Frank? El dominio y la supremacía mundial. El profeta Daniel nos dice cuál sería el método que el papado del tiempo del fin usaría para engañar al mundo entero. ¿Qué nos dice ese versículo? Según nos dice Daniel 8, 23 y 25. Hermano, ¿no tiene usted por ahí? Sí, así es, hermano Frank. Presten mucha atención a estos textos, amigos oyentes, por favor, porque esto es una profecía para el tiempo del fin. Y el mismo profeta Daniel habló con relación a este poder papal en Daniel 8 del 23, capítulo 8, versículos 23 al 25, que nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, hermano Frank, el poder, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que las personas nos vayan entendiendo lo que dice la profecía bíblica. Por eso, como decía Pedro, tenemos que estar atentos a la palabra profética, más segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos nuevamente a mencionar el versículo 24, hablando de este poder papal en el tiempo del fin, de Daniel 8. Y su poder se fortalecerá, oigan bien, amigos oyentes del lenguaje bíblico, mas no con fuerza propia. O sea, ya podemos darnos cuenta de que el papado no va a usar, digamos, el poder civil como lo usó en los tiempos de la Edad Media, sino que va a ser a través de ¿qué? De la diplomacia mundial. Y causará, sigue diciendo el texto, grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25 de Daniel 8, noten cómo dice: con su sagacidad, o sea, hermano Fran, no va a usar tal vez la fuerza de las armas, pero va a usar ¿qué cosa? La sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz. ¿Con qué otro método va a usar, hermano Frank? La paz. Destruirá a muchos, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué podemos añadir en cuanto a eso, hermano Frank? Bueno, no es coincidencia que podemos ver ahora la obra que está haciendo el obispo de Roma, hermano John, con una obra totalmente diplomacia casi en todo el mundo, y también recibe a muchos líderes allá en el Vaticano. Por eso dice que su poder se va a fortalecer, mas no con fuerza propia. O sea, el poder papal no tiene fuerza en sí mismo hoy, en este tiempo del fin, para fortalecerse, sino que lo va a hacer a través de la diplomacia. Usted tenía por ahí un artículo, ¿verdad? Y a él se le ha llamado el Papa Mediador, por la misma razón, porque se está cumpliendo la profecía. Hay una noticia que salió en el 2015, en septiembre 22, en la RSN, que dice lo siguiente: el pontífice ha ayudado a lograr reuniones que parecían imposibles, como el encuentro entre los líderes de Israel y Palestina, y los acercamientos entre Barack Obama y Raúl Castro, que esto fue algo
impresionante, hermano John. Así es, el título de esa noticia es La diplomacia de Francisco, el Papa Mediador. Sigue diciendo esta noticia, preste mucha atención. Desde marzo del 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio asumió como nuevo Papa de los católicos, en reemplazo de Benedicto XVI, no ha hecho nada más que sorprender a la comunidad internacional con sus posturas novedosas, con su cercanía a los feligreses, pero sobre todo por liderar cambios en el papel y responsabilidades del pontífice y demás miembros de la Iglesia y, finalmente, por darle una renovada relevancia mundial al Vaticano. Oigan bien, gracias a su influencia en temas de impacto internacional como la paz, ¿como qué cosa? Como la paz, tal y como lo decía Daniel, capítulo 8 y el versículo 25, la Biblia no se equivoca. Dice que iba a influenciar en el mundo con temas de impacto internacionales como la paz, los refugiados en Europa y hasta las anulaciones matrimoniales. Y sigue diciendo, y es que Francisco no solamente ha trabajado por reformar las leyes y las tradiciones católicas al iniciar lo que él mismo ha definido como la humanización de la Iglesia, sino que se ha venido convirtiendo en un actor activo y relevante en la política internacional, al punto que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo en el pasado que la del Papa es una voz que el mundo debe escuchar. Muy importante. Expertos internacionalistas, sigue diciendo esta noticia, dicen que el liderazgo de Francisco se basa en su personalidad abierta, independiente y sin miedo a las críticas, pero también señalan su formación en la orden jesuita como uno de los factores que lo hacen un mediador capaz, eficaz y honesto. Queremos agregar que los miembros de la comunidad de Jesús, o sea, los jesuitas, además de recibir instrucción en teología, son grandes desarrolladores de su intelecto al tener que prepararse en humanidades, filosofía y teología, los 2 o 3 años de docencia que tienen que adelantar y el hecho que tengan que saber en profundidad de idiomas, disciplinas sagradas y profanas, y hace que los jesuitas sean líderes intelectuales en la iglesia. Y eso, sumado a la personalidad renovadora y desprendida y arrolladora de Francisco, permite que pueda sentarse y discutir temas políticos con los líderes mundiales sin problema alguno, explica el abogado Víctor Hugo Vallego. El Papa Francisco termina la noticia diciendo, sin embargo, se ha convertido en una figura pública muy respetada y con un alto grado de aceptación y confianza por parte de personas de todos los rincones del planeta. Tal y como lo decía el profeta Daniel, no se equivocó, hermano Frank, cuando dijo que este poder iba a fortalecerse, pero no con fuerza propia. Y es por eso que todos los líderes del mundo están mirando ¿hacia dónde? Hacia Roma. Una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac en Hamden, en Connecticut, demuestra que su aceptación promedio en el mundo es de 60% y en países como Argentina e Italia es el 91% de aceptación de Francisco, supuestamente el Papa mediador. Hablemos un poco del misterio de la diplomacia del Papa y los espías secretos del Vaticano, hermano John, porque acuérdense que también eso es, aparte de ser una iglesia, también es un gobierno, ¿no? Así es, hermano Fran. ¿Y por qué estamos trayendo estas noticias? Bueno, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que su poder se iba a fortalecer, mas no con fuerza propia. O sea, se iba a fortalecer a través de la diplomacia mundial. Su extensa red de informantes repartidos alrededor del globo hace de la diplomacia vaticana una de las más influyente y silenciosa del mundo. Increíble. Y el Papa ha pedido este pasado domingo, sigue diciendo esta noticia, una solución pacífica y democrática a un conflicto político que por el momento
se ha saldado con 89 muertes en las calles de Venezuela. La crisis del país caribeño se ha recrudecido durante los últimos meses y, mientras Nicolás Maduro busca sacar adelante una asamblea constituyente que le otorgaría de facto todo el poder, la oposición lleva más de 3 meses de protestas contra el régimen bolivariano. Ya entonces, un representante de la Santa Sede en el país, una vez roto el diálogo, se mostraba preocupado por una carta remitida al gobierno de Maduro y a la oposición. ¿Quién es el Vaticano para darle órdenes a Venezuela? Uno puede preguntarse, hermano John, ¿no? No sabemos quién es. Es otro país, otro estado. Comunicaba a su pueblo Diosdado Cabello, el vicepresidente. Diosdado Cabello, o sea que ese fue el vicepresidente de Venezuela, preguntó quién es el Vaticano para darle órdenes a Venezuela. El Vaticano es, sigue diciendo esta noticia, oigan bien, a nivel internacional, uno de los mediadores actuales más influyentes en conflictos entre países, pero también en los internos. O sea, hermano Frank, de acuerdo a esta noticia, vamos a seguir ampliándola, por supuesto, pero digamos algo muy importante. Roma es influyente a nivel mundial como mediador, pero también es influyente en la política interna de los países a nivel mundial. ¿Qué le parece a usted? Los líderes lo escuchan a él. Exacto, tal y como decía Daniel 8, que se iba a fortalecer, pero su fuerza no iba a venir de él mismo. Muy importante, además del proceso de acercamiento en Venezuela, tuvo un lugar destacado, o sea, el poder papal, en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, o en el acuerdo con las FARC en Colombia, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Este rol tan relevante y del que carece cualquier otro estado, oigan bien, amigos oyentes, subrayen esto, cualquier otro estado carece de este rol tan relevante, se debe a una experiencia atesorada durante siglos de historia. Hermano Frank, estamos leyendo de una noticia, esto no es inventado por nosotros, esto es increíble. Y sigue diciendo, en el Vaticano se creó la primera escuela para formar diplomáticos, a su academia de nobles eclesiásticos, sobre la que se construye su imperio. El poder de disuasión que posee la Santa Sede se basa en la información a la que accede casi en tiempo real sobre cualquier tema y en cualquier parte del planeta. Wow, esto es increíble. La información es vital no solo para su propia organización interna, sino para la defensa de sus intereses, promoción de la fe. O sea, la fe católica, por supuesto, no otra fe. Busca de una paz internacional duradera y el desarrollo integral de las personas en el exterior. Comenta la ABC, Juan Pablo Somiedo García, analista y profesor del curso de experto de inteligencia de la UAM. Según este experto, hermano Frank, Juan Pablo Somiedo García, el servicio de inteligencia del Vaticano es uno de los más opacos y menos conocidos del mundo, y en él trabajan unas 300 personas. La mayoría son sacerdotes que reciben el nombre de minutantes, y su tarea es la de crear un archivo con toda la información recogida por los medios de comunicación en conversaciones con diplomáticos o de otras fuentes. Algunos sacerdotes incluso son escogidos sin el conocimiento directo del obispo y con el compromiso de guardar silencio. Otros sí son elegidos como el secretario de Estado del Papa y son los encargados de trasladar las cuestiones más sensibles y urgentes al Santo Padre, de acuerdo a esta noticia, que puede pedir aclaraciones de cualquier informe realizado por los minutantes. Hermano Fran, podemos darnos cuenta de que Roma tiene metidas las narices en todos los países del mundo. Así es su extensa red de personas sobre el terreno a la que determina su influencia. Pero esta no sería nada sin su personal, o sea, sacerdotes y religiosas, conocido por sus discreciones, su silencio, su capacidad de guardar secretos y su posibilidad
de desplazarse por todo el mundo. Podemos ver eso, hermano John, en Daniel capítulo 8 y versículo 25, cómo actúa. Antes de leer ese versículo, hermano Fran, me gustaría que usted mencionara la última parte de esa noticia, nuevamente, especialmente la parte que está resaltada, donde dice que, pero esta no sería nada sin su personal, sacerdotes y religiosas. Repita esa frase, hermano Frank, detenidamente para beneficio de nuestros amigos oyentes. Conocido por su discreción. Discreción, oigan bien. Su silencio, su capacidad de guardar secretos y su posibilidad de desplazarse por todo el mundo. Amigos oyentes, ¿escucharon lo que dice esta noticia? Bueno, vamos a leer Daniel 8:25 nuevamente. Recordemos las palabras del profeta Daniel, refiriéndose al papado en el tiempo del fin. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra sagacidad. Si ustedes no lo sabían, la palabra sagacidad significa cualidad de ser sagaz. Y la palabra sagaz significa astuto y prudente. ¿Qué significa la palabra sagaz? Que viene de sagacidad, astuto y prudente. Y la palabra prudente, de acuerdo al diccionario de la lengua española, amigos oyentes, significa que tiene prudencia y obra con discreción. O sea, hermano Frank, que la palabra de Dios no se equivoca. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Esta noticia está diciendo que el poder papal actúa con discreción, con silencio y con capacidad de guardar secretos y posibilidad de desplazarse por todo el mundo. Y prácticamente está gobernando el mundo con esa prudencia, hermano John. Y ese es el poder que iba a obtener. Por eso, como dice Daniel, hermano Frank, iba a obtener el poder no con fuerza propia. Amigos oyentes, podemos darnos cuenta que la Biblia no se equivoca, hermano Frank. La inteligencia vaticana sigue siendo una de las más respetadas del mundo. Y no solo por sus estrechas y consolidadas relaciones con los otros servicios como la CIA norteamericana. O sea que Roma está en conexión con la CIA de este país. Siguen públicas Somiedo García está publicando esta noticia. Dice la diplomacia vaticana y su influencia, sino porque a pesar de carecer de sofisticados medios técnicos como los que utilizan la NSA o la CIA, es uno de los mejores en inteligencias humanas en todos los niveles políticos, religiosos o ONG. Increíble. Citamos una vez, hermano Frank, el profeta Daniel 8:24. Amigos oyentes, yo no sé si ustedes están escuchando lo que nosotros estamos diciendo y cómo esta profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dice Daniel 8:24, hablando de este poder papal. Su poder, o sea, el del papado, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, amigos oyentes, la fuerza que el Vaticano, o sea, Roma papal, el rey del norte, está usando en este tiempo, nos podemos dar cuenta que es a través de su diplomacia, su maquinaria de la diplomacia. ¿Cómo sigue diciendo la noticia, hermano Frank? Para evitar las intromisiones, el Vaticano cuenta con tecnología israelí para protegerse de escuchas o del exterior. El equipo de seguridad vigila las ondas que sobrevuelan el ambiente, las líneas telefónicas y cualquier otro canal de comunicación. El último fin del Vaticano es, oigan bien, buscar una paz duradera. Bueno, Daniel 8:25 dice que con paz engañará a muchos. En medio de la diversidad de un mundo multipolar, sigue diciendo la noticia, opina Somiedo, que explica que si su diplomacia tiene tanto renombre es porque se sitúa más allá de los intereses nacionales, a veces muy particulares. Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano y jefe de la diplomacia, ya dijo en su momento que no quería una institución de grandes titulares, sino efectiva, que pasa por tener una buena información y después sea tratada con inteligencia en tiempo y forma
oportunas. Hacemos una pregunta, amigos oyentes. ¿Ha cambiado el papado o cambiará el papado? Dejemos que esta misma fuente de noticias que nosotros estamos ahora citando o que estamos compartiendo con ustedes conteste esas dos preguntas, hermano Frank. ¿Qué título lleva esa noticia? La Academia de Nobles Eclesiásticos, fundada en 1701 bajo el pontificado de Clemente XI, continúa en funcionamientos independientemente del Papa que ocupe la Santa Sede. O sea que esa academia está todavía hoy en vigencia, fundada en 1701. Sus extensos archivos custodian el conocimiento diplomático y la experiencia atesorada durante su historia. Los diplomáticos son doctores en Derecho Civil y Canónico que, una vez trasladado a Roma, allí continúan sus estudios en las facultades romanas una vez ascendido a monseñores. Bueno, ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que el poder papal que gobernó al mundo durante 1260 años, de acuerdo a Daniel 7:25, el rey del norte, de acuerdo a Daniel 11:31 en adelante, el único objetivo que siempre él ha anhelado es el poder del mundo, la autoridad del mundo y tener el poder mundial. Y el papado, obviamente, del tiempo del fin, aunque quizás no usara los mismos métodos que usó durante su reinado de la Edad Media, hoy está usando la diplomacia a nivel mundial y está prácticamente queriendo controlar y gobernar los gobiernos de todo el mundo, hermano Fran. La influencia vaticana es enorme. Y bueno, las personas que nos están escuchando tienen que darse cuenta de que esta profecía de Daniel capítulo 11 se está cumpliendo ante nuestros ojos. Repetimos Daniel capítulo 11, versículo 36, cuando dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, está haciendo referencia a las características del papado, amigos oyentes, o sea, el rey del norte. Y el rey hará su voluntad, dice el texto, y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, de acuerdo al versículo 36 del capítulo 11 de Daniel. En 2 de Tesalonicenses, amigos oyentes, capítulo 2, versículos 3 y 4, responde perfectamente a las características del papado. Nos dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El poder absoluto manifestado en los años 1260, por 1260 años por el poder papal, su soberbia al demandar pleitesía y paga de tributos a los reyes y emperadores, el culto de los santos, los sacrificios y mortificaciones como instrumento para ganar la salvación por medio de obra en lugar de la fe en Cristo, y la adoración al Papa en lugar de adorar a Dios, muestra que las pretensiones papales de Roma en la actualidad por medio de las convenciones ecuménicas no es la paz mundial, sino la obtención del liderazgo mundial para volver ¿a qué? A perseguir y oprimir a todos aquellos que desechen sus soberbias pretensiones. Así es, hermano Frank, muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque se va a repetir la historia, ¿no? Sí, porque en Daniel capítulo 11, versículo 26, leíamos en temas anteriores: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y Apocalipsis, hablando ya del futuro, hermano John, capítulo 13, versículos 5 y 7, dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
42 meses, o sea, un determinado tiempo. O sea, la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa el poder papal en el tiempo del fin. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que es muy importante porque el papado, de acuerdo a esta profecía bíblica, blasfemó contra Dios, persiguió a los santos y se colmó de poder y autoridad, pero llegado el cumplimiento del tiempo, toda su soberbia fue convertida en humillación. Hermano Fran, podemos mencionar que para beneficio de las personas que nos están escuchando, es que no tenemos tiempo que perder. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de prueba están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra, lo vemos en las noticias, en fin, en los periódicos, en las páginas de internet. Pronto las escenas de angustia descritas en la profecía van a ocurrir o están ocurriendo ante nuestros ojos. La profecía del capítulo 11, amigos oyentes, del libro de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento completo. Mucha parte de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se va a repetir. El papado hablará palabra contra el Altísimo, perseguirá a los santos y se ensoberbecerá de poder y prosperará para hasta cumplir todos los eventos que Dios determinó en su sabiduría. Llegando el cumplimiento del tiempo, la ira de Dios se manifestará y consumirá, haciendo tanto a la bestia como a su imagen que beban del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Muy importante, hermano Fran, me gustaría, para ir terminando este programa, claro que vamos a seguir ampliando esta profecía bíblica en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder, porque hemos de tocar otros puntos muy importantes relacionados con esta profecía. Me gustaría volver a leer los textos que leímos al principio en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, sigue diciendo la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir, hermano Frank? Creo que estamos viviendo ya en el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Así que hacemos un llamado para beneficio de las personas que nos están escuchando en esta hora. En Apocalipsis 3:20. ¿Usted quería agregar algo? No. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta con relación a este tema o a otros temas que hayamos presentado anteriormente, siéntase libre de escribirnos. Nos puede escribir a El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569, o si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted nos llama y no obtiene una respuesta inmediata, por favor, déjenos un corto mensaje y pues nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos puede visitar en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, con H, Tampa, Florida, 33614.
queremos nuevamente hacerle énfasis a estos puntos de contacto y también a nuestra página de internet, a nuestro canal de nuestro ministerio. Si usted desea escuchar temas de video, en fin, predicaciones, estudios bíblicos, amigos oyentes, por favor, pueden entrar a nuestra página en YouTube y se pueden suscribir. ¿Por qué pedimos que se suscriban cuando usted entre a YouTube? Ahí usted va a ver una pequeña palabra que dice suscribirse. Usted toca allí esa palabrita y toca la campanita y automáticamente usted queda suscrito. ¿Por qué? Porque cada vez que se suba un mensaje nuevo, una predicación nueva, un estudio nuevo, usted va a recibir una notificación en su teléfono inteligente. Puede accesar a nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Usted pone allí en YouTube El Fuerte Clamor y va a buscar la silueta negra del predicador con la Biblia abierta en la mano. Ese es nuestro canal. Allí encontrará todos los programas de radio que hemos presentado anteriormente y también encontrará mensajes bíblicos o predicaciones bíblicas que usted podrá escuchar o ver en su hogar o donde quiera que nos esté sintonizando a través del internet. También queremos hablarles de nuestra página en internet www.elfuerteclamor.org o .com, como usted desea ponerlo. Allí usted en esa página encontrará varios encasillados, literatura bíblica para leer, programas de radio. Usted va a encontrar un encasillado que dice programas radiales. Allí usted le da un clic y va a ver que dice La Verdad Presente. Ese es el nombre de nuestro programa radial. Allí encontrará una lista de todos los programas que hemos pasado en épocas anteriores con sus títulos respectivamente y usted los podrá escuchar en su tiempo libre cuando así lo desee. También encontrará una sección donde dice videos. Allí encontrará varios temas bíblicos, mensajes, predicaciones, en fin, esos dos herramientas están allí disponibles, amigos oyentes, para ustedes, para que se puedan conocer la verdad para este tiempo del fin. Queremos despedirnos en esta hora y agradecerles por su fiel sintonía. Amigos oyentes, si el Señor nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.